El capital es un complejo proceso social de la materia, descrito en una obra maestra de igual nombre por Carlos Marx y Federico Engels hace ya algún tiempo. Juntos, los tres tomos, es una pila de libros de más o menos esta altura. Describirle en menos de 6 minutos, teniendo en cuenta esta breve introducción, es un logro que creo ha sido alcanzado. Le invito a ver el video que así lo demuestra. La fórmula ya está escrita en la pizarra, se le puede llamar fórmula porque expresa cuantitativamente y cualitativamente lo que ocurre en el fenómeno, ella representa las acciones del empresario capitalista y socialista, sí, ha escuchado bien, socialista, porque este fenómeno es un proceso físico que ocurre sí o sí según se desarrollan las fuerzas productivas y no le interesa el nombre de la persona que realiza esta acción. Pero, ¿cómo llegamos aquí? La materia no se crea o destruye, solo se transforma y cada vez que lo hace algo de energía útil se pierde, evoluciona aumentando de complejidad sobre sí misma a través de una continuidad de ciclos de energía o procesos reversibles con esa condición. El producto pasa a ser mercancía sin dejar de ser producto y la mercancía pasa a ser dinero sin dejar de ser mercancía ni producto, así como una célula pasa a ser tejido sin dejar de ser célula y un tejido a órgano sin dejar de ser tejido y célula, aumentando de complejidad conformándose leyes nuevas en cada nivel. Este paso de producto a mercancía y a dinero no es una poesía en el sentido de ser algo subjetivo, son fenómenos que ocurren bajo leyes por fuera de nuestra voluntad. Lo interesante y difícil de ver es cómo las cosas evolucionan sobre sí mismas y son algo más sin dejar de ser lo que eran. El paso de producto a mercancía se explica con el paso del valor de uso a valor de cambio sin dejar de ser valor de uso y del trabajo concreto a abstracto sin dejar de ser concreto, ambas cosas ocurren en el acto del trueque. El trabajo abstracto es una nueva propiedad de la materia, además no es observable en el objeto por más vueltas que se le dé o con ningún instrumento, esa propiedad la porta metafísicamente, lo que quiere decir que no está en su física sino en la del grupo y es objetiva en el número de individuos y el tiempo y su paso, esas son sus magnitudes. La magnitud del trabajo abstracto es social, no es individual, lo que se observa claramente en el hecho de que los tic-tac de nuestros relojes se hayan sincronizados según el comercio se desarrolla para evitar, por ejemplo, el choque de los primeros trenes. De la teoría puede deducirse que lo que llamamos comúnmente tiempo es un efecto del mercado y el comercio, algo que ocurre sí o sí. El valor, además de ser ese tiempo, es también el tiempo promedio para fabricar un producto de la misma clase, lo cual es más complejo aún de observar, pero no por ello deja de ser un fundamento de la economía. Valor es distinto de precio, el valor es la magnitud utilizada en el sistema de contabilidad predeterminado pero caótico, que utiliza leyes predeterminadas como lo son todas las leyes que en este caso explican los precios y a fenómenos de la economía como la oferta y la demanda, las crisis y a preguntas como de dónde se origina el beneficio. Marx da respuesta a esta pregunta a partir de la diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo, algo que está en todos los seres vivos, como por ejemplo cuando un caballo come hierba y nos carga por horas o ala una carreta, realizando un trabajo superior a la energía que tiene esa hierbita sin ser procesada por el caballo. Antes de emerger el capital, lo que se intercambia es los productos del trabajo y los servicios por separado en un continuo ciclo de producir, vender y comprar. Algo muy importante de comprender es que para la materia la venta está separada de la compra y que la compra es el fin del proceso, ya sea para un consumo productivo o improductivo. El capital comienza por DM, que es una compra distinta a las que ocurren en la etapa social anterior e inevitable dado el desarrollo de las fuerzas productivas, con la compra de fuerza de trabajo y medio de producción. Con dicha acción el ser humano pasará de ser un valor fijo a un valor circulante sin dejar de ser valor fijo, es una unión simbiótica entre el asalariado y la máquina o la flecha del tiempo en acción. Los puntos suspensivos significan un consumo productivo de estas mercancías y el paso de trabajo concreto a abstracto, situación donde se crea más valor del que entra dada la diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo antes expuesta. El producto obtenido con esta relación social porta esta diferencia y por ende también la mercancía que se intercambia por dinero. El dinero es la forma de la energía o el valor apta para extraer esa diferencia. El proceso comienza con una compra y termina en una venta, pero puesto que la compra es el fin y en este caso para la materia ambos compran y venden a la vez, en el próximo paso el proceso tiene que repetirse hasta que se conformen los tres respectivos ciclos o procesos reversibles de la materia, que Marx llama momentos, pues como solo existe el presente los tres tienen que existir simultáneamente.
El capital no es dinero o una sola cosa física tangible, son tres capitales que están en el mismo proceso de un modo jerárquico regido por leyes como la materia de su cuerpo. En un orden está formado por el capital productivo donde se crean bienes materiales de inversión y de consumo, el capital mercantil donde están los mercaderes y los servicios y el capital financiero donde actúan fundamentalmente los bancos. Los intereses en cada etapa no tienen por qué coincidir, aunque la fuente de la ganancia sea siempre la misma, la diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo. El primer tomo trata de la etapa de producción, que corresponde al nivel 1, el segundo al de circulación que son las capas 2 y 3, el tercer tomo del conjunto. La etapa del consumo es algo que Marx no toca pero que forma parte del proceso. Digamos que si todos trabajásemos 8 horas la etapa de consumo improductivo de la materia sería de 16 horas, este bloque es la estructura y sobre él está la superestructura donde radican fundamentalmente las instituciones políticas. El capital es un proceso antientrópico de carácter social, es un valor que siempre crece, la plusvalía, necesariamente debe invertirse, repitiéndose recursivamente el proceso ampliándose la escala de producción, momento donde Marx define su concepto de explotación. Espero haber sido sintético en la explicación, evidentemente hay más conceptos pero creo que la idea ha quedado razonablemente clara. Vale aclarar que el sistema de capas mostrado en el video anterior no es propio de Marx, sino el resultado de más de 6 años de investigación individual, así como las respuestas a algunas preguntas que considero claves sobre este fenómeno. Estas son, fundamentalmente, ¿cuáles son los axiomas que hacen que este proceso ocurra? O sea, que la materia aumente de complejidad. ¿Cuál es la expresión matemática de la teoría del valor-trabajo de Marx? ¿Cómo se resuelve dinámicamente dentro de la teoría del valor-trabajo la contradicción principal entre capital o dinero privado y el carácter social de la producción? Y una que considero la más importante de todas, la más clave, puesto que la magnitud con que se mide este proceso es precisamente en tiempo. La respuesta a ¿qué es el tiempo? La podemos encontrar junto con las demás respuestas en los videos de YouTube de la lista Verdades y Principios del Capital.